Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar cómo crear tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Vamos a empezar con definiciones. ¿Qué es una tabla dinámica? Una tabla dinámica es un tipo de tabla que nos permiten decidir con facilidad los campos que aparecerán como columnas, filas y valores de la tabla. Además, podemos hacer modificaciones en cualquier momento. ¿Para qué nos sirven las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas en Excel nos ayudan a comparar grandes cantidades de datos e intercambiar fácilmente columnas por filas dentro de la misma tabla y realizar filtros que resulten en reportes. ¿Qué es un gráfico dinámico? Un gráfico dinámico es un gráfico que está basado en los datos de una tabla dinámica y que se ajustan automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Este tipo de gráficos te ayudarán a la comprensión de los datos en una tabla dinámica. Muy bien, hemos visto las definiciones. Ahora vamos a ver cómo crear una tabla dinámica. Veamos, empezamos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es tener tus datos, tu información. Acá tenemos un ejemplo donde yo trabajo por ciudad, por zona, ventas, forma de pago y productos. Y tenemos los datos. Lo que vas a hacer es seleccionar esos datos. Sombreas. Ahí ve. Seleccionas. Luego te vas al menú de insertar. Insertar. Y observa que aparecerá tabla dinámica. Haces clic. Va a aparecer esta ventanita que te está indicando la selección de datos que tú hace un momento has seleccionado. Luego tienes también dos opciones para crear la tabla, en una nueva hoja de cálculo o en la misma hoja. En mi caso, yo voy a elegir en la misma hoja, la segunda opción. Luego de eso, haces clic donde diga ubicación y vas a hacer clic en la celda donde quieres que empiece a crear la tabla dinámica. En este caso voy a hacer acá, en esta opción. Puedes elegir cualquier ubicación. Y como ves, va a salir el nombre de la hoja y la celda pivot. Aceptar. Y ya está. Ya has creado una tabla dinámica que solamente nos falta crear los ejemplos. Por ejemplo, en la zona central va a aparecer los datos, el resumen. En la parte derecha aparecen los campos, ¿no? Ciudad, zona, venta, forma de pago, producto. Puedes elegir uno o varios. También tenemos lo que es filtro de informe. También lo que es etiquetas de columna, etiquetas de fila y los valores. Muy bien. Para poder entender con claridad cómo funciona la tabla dinámica, vamos a crear muchos ejemplos y verás que es muy sencillo usar tablas dinámicas. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos. Muy bien, ya estamos en una tabla bastante extensa, observa, son unos registros, y nos piden la primera pregunta. Hallar el total de ventas por ciudad. Nos están pidiendo el total de ventas por ciudad. Entonces, ¿qué hacemos? Primeramente, seleccionamos los datos. Observa, sombreo todo. Hasta ahí. Luego de eso, nos vamos al menú de insertar. Hacemos clic en tabla dinámica. Nos vamos donde decía hoja de cálculo existente, la ubicación y por acá haré clic. Aceptar. Muy bien. Ahora hay que ver qué es lo que nos piden. Nos piden ventas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago clic acá en la parte derecha a ventas. Check. Ya, como ves, automáticamente va a salir la suma total de ventas. Pero nos piden por ciudad.
haces clic acá donde diga ciudad. Y ahí lo tienes. Ahí tienes ya, como se dice, el total de ventas por ciudad. Puedes cambiar también la etiqueta, donde dice etiquetas de fila, y puedes poner ciudad o ciudades. Muy bien. Y acá, como ves, tienes suma de ventas que también puedes cambiar por total de ventas. Muy bien. Y ahí lo tienes. La ciudad de Arequipa tiene cierto valor, Ica también, Lima también, Trujillo también. El formato de moneda va a corresponder al país donde tú estés mirando este tutorial. Puede estar en euro, en soles, en pesos, va a depender ya de cada país. Muy bien. Entonces acá hemos visto cómo calcular el total de ventas por ciudad de una manera muy sencilla. Veamos otro ejemplo. Hallar el total de ventas por zonas. Acá nos están pidiendo hallar el total de ventas por zonas. ¿Qué se hace primero? Se selecciona los datos. Muy bien, seleccionamos los datos. Luego, menú insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, hacemos clic en la ubicación y aceptar. Muy bien, ahí lo tenemos. Nos piden ventas, entonces automáticamente hacemos check en ventas. Luego nos piden zonas, haces clic a zonas, ahí observa que dice zonas, check. Y ya lo tienes. Ahí como ves ya tienes la tabla dinámica por zona. La zona A tiene un valor, zona B otro, zona C y otro más valor, ¿no? Como ves, hace un cálculo general, pero ahora por zonas. Muy bien, como ves, es muy sencillo crear resúmenes de tablas dinámicas. Nos ahorran un montón de tiempo, ¿no? Es decir, toma todos los datos y los organiza. Veamos otro ejemplo. Hallar el total de ventas por producto. A ver, ¿qué hacemos? Seleccionamos los datos. Muy bien, ya está. Y luego nos vamos a insertar. Tabla dinámica. Hoja de datos existente. Te ubicas en donde quieres empezar. Y aceptar. ¿Qué más hacemos? Bueno, hay que ver la pregunta. Siempre tienes que ver la pregunta. En este caso, ventas. Por producto. Eliges producto. Y ahí lo tienes. Ahí tienes. Observa la gran facilidad de crear tablas dinámicas y cómo él lo organiza. Es decir, en chifa se vendió cierta cantidad, en pizza cierta cantidad y en pollo a la brasa cierta cantidad. Usando otras técnicas como subtotales, funciones, consultas sería muy tedioso. En cambio, con tabla dinámica, en 2 pasos ya está. Veamos otro ejemplo. Hallar el total de ventas por forma de pago. Muy bien. Seleccionamos los datos. Ahí está. Luego, ¿qué hacemos? Insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente, ubicación y aceptar. Muy bien. Total de ventas. Entonces, ventas, check. Forma de pago, check. Y te salió. Ahí tienes las ventas por tipo de pago. Es decir, tenemos 2 tipos de pago. Al contado y por tarjeta. Y te sale cuánto suman las ventas por la forma de pago. Muy sencillo de hacer, bastante entendible. Veamos otro ejemplo. Hallar el total de ventas de Ica y Lima, es decir, ya nos están pidiendo de ciudades específicas. Veamos cómo solucionamos. Bien, lo primero que hago es seleccionar los datos. Ya está. Luego vamos al menú de insertar. Tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Te ubicas en donde quieres empezar.
aceptar. Luego tienes que analizar la pregunta. ¿Qué es lo que te dice? Total de ventas. Ya. Por ventas por ciudad, ¿no? En este caso, ciudad. Ya está. Pero a ti te han pedido solamente Lima e Ica. No, solo Lima e Ica. No te están pidiendo de todos. Entonces, ¿cómo hago para que aparezca solo Lima e Ica? Bueno, acá hay etiqueta de fila. Le hago clic al triangulito. Ahí, observa ahí. Le hago clic. Y acá aparece muchas opciones ordenadas de A a Z, de Z a A. También tienes filtros de etiquetas, filtros de valores y elijo solamente Ica y Lima. Lo demás que no aparezca. ¿Lo viste? Es decir, lo deselecciono Arequipa y Trujillo porque tengo solamente 4 ciudades. Acepto. Y ya está. Como ves, podemos elegir fácilmente el resumen de ciudades específicas. Vamos a otro ejemplo. Ejemplo 5. Ejemplo 6. ¿Qué nos piden acá? Hallar la mayor venta por ciudad. Acá está un poco más difícil y nos están pidiendo la mayor venta por ciudad. Es decir, ¿en qué ciudad se ha vendido más, no? Veamos. Por venta por ciudad. A ver, veamos. Seleccionamos los datos. Muy bien. Luego insertar. Tabla dinámica. Hoja existente. Ubicación. Y aceptar. Veamos la pregunta. Siempre tienes que entender la pregunta. Mayor venta. Bueno, en este caso ya ventas y ciudad, ¿cierto? Pero acá tenemos nuestro primer problema. Lo que pasa es que acá lo que calcula es la suma de ventas. Tú no quieres la suma de ventas. Tú quieres encontrar la mayor venta por ciudad. No el total de ventas, sino la mayor venta por ciudad. ¿Cómo hacemos? Bastante fácil. Ubícate en la parte derecha, dice valores, acá dice suma de ventas. Si te ubicas ahí. Entonces acá hacemos clic al triangulito. Ahí ve, ¿sí lo ves? Ya aparece muchas opciones. Mover filtro, mover rótulo a columna, quitar campo. Y el último dice configuración de campo de valores. Le haces clic, ahí ve, configuración de campo de valores. Hago clic. Sale esta ventanita donde nos dice el nombre personalizado y en la parte inferior nos dice tipo de resumen. Tenemos suma, cuenta, promedio, máximo, min. ¿Qué te está pidiendo? Máximo. La mayor venta. Eliges max, porque eso nos permite hallar el valor o la venta máxima por ciudad. Aceptamos. Y automáticamente, como ves, está hallando la máxima venta por ciudad. Bastante fácil de hacer. Veamos otro ejemplito. Hallar la menor venta por zona. Hallar la menor venta por zona. Muy bien, acá vamos a aplicar algo, ¿ya? Lo que pasa es que eso de estar arrastrando es un poco tedioso, ¿ya? Lo más mejor posible es que esto sea una tabla, es decir, no hacer esto, sino que convertir todo esto a tabla. Observa, selecciono, ¿ya? Selecciono los datos, voy a insertar y le voy a hacer clic a tabla. Vas a ver la diferencia, ¿ya? Voy a seleccionar los datos y lo voy a convertir en una tabla. Clic. Aceptar. Estamos. Como ves, automáticamente acá ha aparecido, ha cambiado de colores, ¿no? Acá puedes elegir los colores, ¿no? Ahí, como ves, puedes elegir los colores, cuál a ti te es mejor la ubicación, ¿ya? Siempre es bueno. Por ejemplo, voy a trabajar con este modelo, ¿ya? Acá también puedes elegir lo que se llama filtrados directamente. Puede que te piden combinación de tablas dinámicas con filtros, ¿ya? Entonces usar tablas te ayudan bastante.
Muy bien. Ahora vamos a aplicar una tabla dinámica a una tabla. ¿Cómo sería? Mira, observa. Le hago clic a cualquier zona, a cualquier celda de la tabla. Me voy a insertar. No, observa que no estoy sombreando todo, porque esto ya es una tabla. Lo que hago es hacer clic donde yo quiera dentro de la tabla y hago clic donde diga tabla dinámica. Él ya entiende que tú vas a ver los datos de acuerdo a la tabla que estás tocando, ¿no? Ahí sale el nombre de la tabla. Nuevamente haces clic donde diga hoja de cálculo existente, ubicación, haces clic donde quieras, aceptar. Muy bien. ¿Listo? Ahí tienes dos formas, o seleccionando los datos o transformando tus datos en tabla y de ahí usar tabla dinámica. Elegimos zona ventas, ya tenemos las ventas por zona, pero nos dicen la menor ventas por zona. ¿Qué hacemos? Nos vamos acá donde diga suma de ventas, configuración de campo de valores y elegimos min, porque min nos encuentra el menor valor. A aceptar. Y ya está. Es decir, estamos hallando las ventas, la menor venta por cada zona. Ayuda mucho y de una manera muy fácil. Veamos otro ejemplo. Hallar el promedio de ventas por ciudad. Ahora nos están pidiendo el promedio de ventas por ciudad. ¿Qué hacemos? Bueno, tienes dos opciones. O transformas a tabla o seleccionas los datos, como tú desees. En este caso, yo voy a seleccionar los datos. Ya está. Insertar. ¿No? Ahí. Tabla dinámica. Hoja existente. Te ubicas y aceptas, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Qué te piden? Vamos viendo. Nos piden ayer el promedio de ventas. Ya está, ventas por ciudad. Pero el promedio. Entonces nos vamos a valores. Clic. Configuración de campo de valores. Y eliges promedio. Ahí eliges promedio. Porque esto nos permite encontrar el promedio de ventas. En este caso por ciudad. Veamos qué nos sale. Aceptar. Y ahí está. Observa que ahí ya no está saliendo el promedio de ventas por cada ciudad. En este caso tenemos solo 4. ¿Ya? Muy bien. Vamos a otro ejemplo para ver todos los tipos y toda la facilidad que tiene la tabla dinámica. Analizar las ventas por ciudad. Observa, vamos a hacer algo interesante en este ejemplo. Vamos a seleccionar los datos. Muy bien. Hemos seleccionado los datos. Insertar tabla dinámica. Y hacemos hoja de cálculo existente, la ubicación, aceptamos. Ciudad y ventas. Muy bien, algo interesante acá es que tú siempre, cuando eliges etiquetas de fila, puedes ordenar de A a Z, observa, de Z a. Puedes ordenar de forma, como se dice, alfabética y tienes también por búsqueda, ¿no? Acá tienes las ciudades, solo quizás quieras que aparezca solo Ica, bueno, haces check solo en Ica, ¿ya? Ahí lo tienes, puedes deshacer o hacer clic acá y hacer que se seleccione todos. Siempre es bueno cuando analizas por ciudad saber que puedes cambiar las columnas, pero por A o B tú quisieses ver esto por filas. Observa que de forma automática la etiqueta se vuelve columna, ¿no? Arequipa, Ica, Lima, Trujillo. Pero quizás tú quieres verlo por columnas. Entonces, arrastro ciudad hacia columnas. Observa. Ciudad sin soltar y lo suelto acá donde dice columnas. Y como ves, te va a aparecer la tabla dinámica, pero ahora ya por columnas, ¿no? Tenemos Arequipa, tenemos Ica, Lima y el total general. Puedes cambiar acá. ¿Cuál sería mejor? Va a depender, ¿no? Va a depender del problema. En este caso,
mejor entendimiento sería por fila y no por columna, ¿ya? Muy bien, vamos a otro ejemplo. Ejemplo 9. Hallar la cantidad de ventas por ciudad. No nos están pidiendo la suma, no nos piden el promedio, ni el máximo, ni el mínimo, sino cuántas veces se vendió por ciudad, cuántas veces, la cantidad de veces. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Seleccionamos los datos. Muy bien, ya tenemos seleccionados los datos. Nos vamos a insertar tabla dinámica, hoja de datos existente, te ubicas y aceptas. Ahora, la pregunta dice ciudad, ya está. Ventas, ya está. Muy bien. Pero te pide cantidad, no te están pidiendo la suma. ¿Qué haces? En este caso, te vas a la opción de valores, configuración de campo existente y eliges cuenta. Cuenta nos permite contar las veces que se realizó las ventas. Cuenta, ¿ya? Aceptamos y ahí te sale. Es decir, que en Arequipa hubo 8 ventas, en Ica 9 ventas, Lima 12, Trujillo 7 y el total de ventas fue de 36. Como ves, las tablas dinámicas son muy importantes para hallar resúmenes. Vamos con otro ejemplo. A ver, ya estamos terminando. Hacer una segmentación de datos. ¿Para qué sirve eso? Vamos a ver. Observa. Voy a seleccionar mis datos. Ya está. Creo mi tabla dinámica. Ya. La ubicación donde tú desees. Aceptamos. Muy bien. Voy a hallar ciudad y ventas. Ya. Ahí lo tenemos. Ciudad y ventas. Muy bien. Ahí tenemos ventas. Pero ventas tiene que estar en valores, ¿no? Ahí, en valores. Muy bien. Ahí lo tenemos. Pero hay que cambiarlo por suma. Configuración de campo y le cambiamos a suma. Muy bien. ¿Cómo hacemos la segmentación de datos? Observa. Cuando tú estás en la tabla dinámica, en la parte superior dice insertar segmentación de datos. ¿Lo ves ahí? Le vas a hacer clic y te va a salir una ventanita. Acá, como ves, puedes segmentar los datos por ciudad, por zona, por venta, forma de pago, por producto. Yo, como estoy trabajando solo ciudades, voy a elegir ciudad. ¿Ya? Y pongo aceptar. Y te va a salir esta ventana. Observa. Cada vez que yo hago clic a alguna de las opciones, observa, Arequipa, solo sale de Arequipa. Ica, solo de Ica. Lima, solo de Lima. Trujillo, solo de Trujillo. Es bastante interesante porque nos permite segmentar por ciudad. Ya ahí lo tienes, Ica, Lima, Trujillo y demás. Bastante interesante la segmentación de datos. Mira, inclusive si yo elijo zonas, puedes trabajarlo cómo se comporta las zonas por ciudad. ¿Lo ves? Esta segmentación de datos es muy útil ya cuando quieres trabajar ya de forma, como se dice, detallada. Vamos al último ejemplo. Crear un resumen general de nuestros datos. Selecciono todo, ¿no? Sombreamos todo. Hacemos clic al menú insertar. Tabla dinámica. Hoja de cálculo existente. Te ubicas. Y aceptar. Ya ahí te ubicas a aceptar. Excelente. Vamos a trabajar por ciudad, zona, ventas, forma de pago y producto. Como ves, elegir todo en columnas es muy, o por fila es muy, no se ve bien, ¿no? Entonces acá lo que tienes que hacer tú es ir transformando las etiquetas para columna o para fila, ¿ya? Voy a cambiar zona para acá y forma de pago para acá. Si lo ves, ya se está ordenando poco a poco, zona y acá producto. Lo vistes, ¿no? Ahí ya está mejor. Nos habla ya, por ejemplo, una mejor ordenación, ¿no? Ahí tienes los totales. Ahí tienes, quizás acá está de más
la forma de pago. Ahí creo que lo ves mejor. Acá está mejor, quitando uno. Y vas a observar que acá te sale Arequipa, sus zonas, el producto, en este caso chifa, pizza, zona pollo a la brasa, ¿no? Y demás. También tienes el diseño, que es donde tú puedes ir cambiando los colores, ¿no? Acá tienes bastantes. Acá tienes que elegir porque si no te vas a confundir, ¿no? Acá vas cambiando los colorcitos para que tengas un mejor diseño. Yo voy a elegir este azul o este de acá. Yo creo que este azul está bien. Ahí. Ya, ese está bien. Ya, ahí está mejor. Ahí tienes que cambiar el diseño, ¿no? Porque si no te confundes. Por ejemplo, en Arequipa tenemos zona A, zona B, zona C, y acá tiene como un triángulo, un menos, y puedes ocultar también acá también, mira. Acá igual. Quizás puedas ocultar ¿no? Porque a veces quieres que solamente se muestre la ciudad de Arequipa. Muy bien, ahí, es decir, que tú tienes que saber elegir la etiqueta de columna y la etiqueta de fila de acuerdo al problema que te dan. Pero nos falta un detallito, el filtro de informe. ¿Para qué sirve el filtro de informe que estamos mirando acá? Bueno, veamos. Voy a arrastrar ciudad hacia el filtro de informe para que veas qué hace esto. Arrastro ciudad hacia filtro de informe. Observa que cuando he arrastrado ciudad al filtro de informe, en la parte superior sale todas, ¿no? O sea, todas, es un resumen general. Yo quiero solo por Arequipa y te va a salir solo de Arequipa. ¿Quieres de Ica? Solo de Ica. Estamos hablando, es decir, zona A de Ica, zona B de Ica, zona C de Ica y por productos, ¿no? Si lo estás mirando. Entonces acá los filtros nos permiten trabajar ya de forma específica, ¿no? Acá, observa, los filtros te van a ayudar a trabajar. En este caso voy a trabajar con Lima y ahí te sale, ¿no? Todo lo que tenga que ver con Lima. Solo es zonas, los productos y demás. Muy bien, hemos visto muchos ejemplos, bastantes ejemplos y espero que hayas entendido lo que es una tabla dinámica y para qué sirve. Pero también el tema trata de lo que es crear gráficos dinámicos. Es bastante sencillo. Observa, una vez que ya tengas tu tabla dinámica, ahí lo tienes, nosotros lo que podemos hacer es crear un gráfico, porque quizás con números no entiendo mucho. Entonces lo que haces es lo siguiente. Te vas al menú de opciones, si lo ves ahí, y acá ¿qué dice? Acá dice gráfico dinámico. Observa, creé mi tabla dinámica, te vas al menú de opciones y haces clic donde diga gráfico dinámico. Y acá te va a salir esta ventanita donde tú vas a elegir el tipo de gráfico. Voy a elegir el más simple, lo que son columnas. Aceptar. Y de forma inmediata me va a salir el gráfico. Acá tienes para cambiar los colores, ¿no? Quizás no te gusta. Cambias acá. Eso va a depender ya de ti, ¿no? Voy a elegir yo este azul. Muy bien, ahí lo tenemos la ciudad. Observa acá. Si lo ves acá está la ciudad. En este caso tenemos Arequipa, Ica, Lima, Trujillo. Elijo la ciudad, dos ciudades solamente de Arequipa e Ica. Aceptas. Y observa que se cambió de forma automática. Por eso se llama gráfico dinámico. También puedes haber cambiado acá. No, quizás quieres los tres, aceptas. Y el gráfico cambia conforme cambie la tabla dinámica. Es muy útil entonces siempre trabajar. Y acá, trabajando con las 4 ciudades, veamos en dónde se vendió más. En mi caso se vendió más en Lima, ¿cierto? En Lima se vendió más. Vamos a ver en el otro ejemplo, tabla dinámica. Vamos a ver las zonas, ¿ya? ¿Cómo se hacía? Bueno, elijo mi tabla dinámica, me voy a la opción, al menú de opciones, gráfico dinámico, hago clic ahí, eliges tu tipo de gráfico, acá tienes un montón de gráficos dinámicos, tienes que elegir el que es para ti el más sencillo. Voy a elegir yo, a ver, elegiré este en 3D, ¿ya? A ver qué me sale, y acá está.
Muevo la ventanita. Ahí, lo voy moviendo, ya está. Muy bien. ¿Lo ves? Ahí tenemos suma de ventas por zona. Veamos si elijo solamente dos zonas. Y ahí está, ¿no? La zona A y la zona B. Como ves, los gráficos dinámicos simplemente son consecuencia directa de una tabla dinámica. Y así podemos hacer con todos nuestras tablas. También algunos lo hacen así. Haz al menú de insertar y por acá buscas la opción de gráfico, ¿no? Acá no aparece. En mi caso siempre está en opciones. Algunos aparece acá, ¿no? En mi caso está en opciones, ¿ya? Gráfico dinámico. Le hago clic. Eliges. Voy a elegir un circular, ¿ya? Un circular, a ver qué tal me sale. Y aceptar. Ahí lo tengo, un gráfico circular. Puedes cambiar el tipo de gráfico, el color. Ya depende de ti, ¿no? Ahí tienes el tipo de gráfico. Acá también puedes elegir más detalles, ¿no? Quizás con porcentajes. Ahí lo tienes. Muy bien. ¿Sí lo ves? Ahí ya tenemos ya con porcentajes, ¿no? Ahí tenemos con porcentajes. Pizza, chifa, otros. Es muy importante entonces los gráficos dinámicos. También acá en la suma de ventas, como ves, se trabaja por valores numéricos, ¿no? Puedes trabajar por valores numéricos. Cada vez que tú cambies un valor, digamos acá en Lima, las ventas cambiaron, ¿no? Digamos, voy a poner otro número cualquiera, ahí lo tenemos, que es muy grande, voy a hacer un pequeño, ahí, ¿ya? Siempre tienes que tener en cuenta que tienes que hacer en el gráfico dinámico actualizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, no se va a visualizar ni en tu tabla ni en tu gráfico dinámico. Ahí haces clic ahí, actualizar todo para que tu tabla y tu gráfico cambien respecto a lo que hiciste. Ya no te olvides, siempre es bueno ir actualizando los datos. Acá tienes entonces cómo actualizar los datos. Muy bien. Excelente. Entonces, acá, observa, tenemos otra opción en lo que es los totales. Si me voy, acá estoy en el menú de opciones, me voy a configuración de campo, ahí. Y acá dice mostrar valor como, ¿no? Y acá dice mostrar valor como sin cálculo. Puedes elegir también porcentajes, es decir, no verlo como número, sino verlo como porcentaje. Le voy a hacer clic donde diga porcentaje de total general y aceptas. Y como ves, acá ya te sale en porcentajes, es decir, Arequipa 18%, Ica 26%, Lima 34%, Trujillo 19%. Donde lo hiciste acá, en opciones, configuración de campo y mostrar valor como. Acá tú tienes varias opciones para elegir. Muy bien, entonces hemos visto creación de tablas dinámicas, creación de gráficos, ejemplos varios y espero que te sirva para tu creación de tablas dinámicas. Si te gustó el video, no te olvides darle un like, suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en otro próximo tutorial. Cuídense mucho.